bienvenidos todos, todas. Es una gran alegría que están aquí presentes. En la mañana estaba pensando y digo, bueno, pues a lo mejor lo que estamos haciendo aquí no dista mucho de lo que hacían los filósofos en Grecia, en la Acrópolis. O sea, al final ellos salían, tenían algunos temas, Sócrates salía a caminar por ahí y sus amigos indagaban sobre lo que son las cosas, ¿no? Y estas como diálogos indagativos, pues al final han sido las causas de la filosofía, o sea, lo que ha venido a generar el pensamiento filosófico. Y el pensamiento filosófico ha tenido una potente incidencia pues, en las personas, y a través de las personas en las sociedades, y a través de las sociedades pues, en los estados, y a través de los estados en la historia, ¿no? Entonces esta práctica que parece muy sencilla, que parece como muy natural, pues tiene una potencia que es innegable en la experiencia de cada uno de nosotros y en la experiencia pues, que va teniendo la humanidad. O sea, la filosofía es como patrimonio de la humanidad. O sea, desde el principio y hasta que haya hombres o seres humanos, pues vamos a tener estas preguntas de indagación, y creo que es algo que nos hace una distinción como especie y una gran oportunidad para reconfigurar la realidad de la vida. Y bueno, en esta ocasión estamos muy felices que tenemos a Ulises Velasco con nosotros. Pues él es un artista, él estudió danza contemporánea y teatro en el IMBA, y él pues es productor de teatro, es actor, es educador, es sanador y es muchas cosas más, ¿no? O sea, creo que describirlo completamente sería inalcanzable. Pero pues estamos muy felices de que esté aquí con nosotros. Ha preparado pues un proyecto bien lindo desde hace algunos meses, y pues no queda más que pues agradecer su presencia y muchas gracias. Bueno, gracias por estar acá. Dos cosas antes de empezar. Una, como es muy personal lo que voy a decir, me sale el lenguaje soez, y discúlpenme para los oídos sensibles si de pronto por ahí digo unas palabras, pero no sé, cuando hablo de mí me sale así, no lo puedo controlar. Y la segunda es también, discúlpame si te digo cosas muy personales que la verdad no tendrías por qué conocer, pero por más que traté de contar esto sin ir a esa parte tan personal, no se podía. Porque aunque sí es un refrito de cosas que he leído, de los maestros, que lo pude haber estructurado, no terminaba siendo lo que realmente era. Bueno. Primer antecedente importante en esta historia es Brandon, mi maestro de meditación. Yo nunca busqué un maestro, pero él llegó a mí o yo llegué a él. Es un chico muy joven que todos los que tomábamos su meditación justamente los miércoles decimos que es un canalizado. Él jamás nos aceptó esa palabra, de hecho jamás me aceptó que le dijera eres mi maestro, porque él me decía tú también eres mi maestro. Decía no, entiende, eres mi maestro. Y bueno, con él Brandon me enseñó a ver lo que yo llamé la realidad no tangible. Las meditaciones con él eran impresionantemente vívidas, llenas de cosas inconmensurables, llenas de mucho conocimiento, llenas de mucha luz. Para mí él me transformó y me cambió la vida por completo. Y el otro antecedente es totalmente diferente, o sea, totalmente opuesto, porque es algo totalmente oscuro, feo, horrible, lleno de coraje, de odio, de resentimiento. Es la peor momento de mi vida o la peor historia de mi vida. Entonces, empezamos por el primero. Brandon, las meditaciones con él siempre estudiamos primero un sólido platónico. Y un sólido platónico, para quien no lo conozca, es geometría sagrada, ¿vale? Pero un concepto mucho más antiguo que geometría sagrada. Siempre estudiamos un sólido, luego una secuencia numérica, y luego cómo esa secuencia numérica junto a ese sólido creaban la realidad. Clases muy complejas. Entonces, les voy a contar una de ellas, bueno, varias de ellas, pero quiero contarles la primera para que vean más o menos en qué intensidad, de qué manera sucedían esas meditaciones. Resulta que ese día íbamos a meditar con el octaedro, que es una figura de 8 caras.
siempre que hacemos la meditación nos ponía una esencia a oler. Y esa vez tocaba menta. A mí me caga la menta. No hay sabor, olor para mí más horrible que el de la menta. Y teníamos que hacer el de menta. Entonces el que la abrieron, que no dijo, bueno, toca menta. Dijo, aquí está la esencia de hoy. Qué chino, es menta. Yo estaba al último de la fila, la menta venía por ahí. Cada vez se acercaba más a mí. Y yo, no. No, pues no lo hagas. La cierras, trata de no ensuciarte tus deditos y se la das. Pero mientras llegaba, decía, pero ¿cómo dices? O sea, no vas a hacer la práctica, la vas a hacer incompleta, toca menta, y eso es lo que toca, ¿no? Y en ese diálogo recuerdo a mi tío Onésimo diciendo, la menta es muy mala porque te deja estéril, ¿no? Y dije, ahí está Ulises, tiene 50 años, ¿qué más chingados hace que quedas estéril? No piensas tener un hijo. ¿Qué más da, no? Y en ese diálogo también, él siempre decía, todo es ilusión y todo es esencia, ¿no? Y dije, claro, la mente es una esencia y todo es ilusión, entonces todo lo que yo crea de ella no es más que una creencia, es ilusión, dale, ponte, ¿no? Y la manera de hacerlo era muy peculiar porque tenías que sacar todo tu aire. Cuando tú le dices al cuerpo, saca todo tu aire, el cuerpo no saca todo el aire, se protege, ¿no? Entonces, más o menos era así. Conservabas el aire el mayor tiempo posible. Entonces ahí yo sentí esa horrible sensación de frescura intensa recorriendo mi pulmón, recorriendo mi diafragma, invadiendo todo mi cuerpo, y eso me puso en un estado súper sensible. Empieza la meditación, esa vez pues era el octaedro, normalmente nos decía visualiza el octaedro frente a ti, normalmente lo visualizaba de este tamaño y así, ¿no? Bueno, esa ocasión era gigantesco. Mi sensación era que yo era diminuto a manera subatómica y estaba en esta parte de mi cuerpo. Y algo me hacía entender que ese octaedro era yo, era parte de mí. Era como si estuviera viendo un átomo, una molécula, no sé. Pero yo sabía que eso era parte de mí. Y normalmente esa figura nos pedía que intentáramos visualizar que girara, ¿no? Entonces empieza a girar una cosa gigantesca y algo que nunca me había pasado, la empiezo a escuchar. En ese momento, con toda esa sensación de la menta que tenía en mi cuerpo, me empiezo a volar, empiezo a sentir una sensación impresionante, pero hacia adentro de mí, ¿no? O sea, estaba súper lejos, pero para acá, adentro. Y luego empiezo a sentir la vibración y la pulsación y la energía de la compañera que tenía al lado, y su sonido, ¿no? Que era un poquito más agudo, era como y así. Las 9 personas que estábamos ahí. Cuando llego a mi maestro Brandon, impresionantemente, la vibración de él era continua. Era como... pero continua, no paraba. Y empiezo a ver un montón de colores azules metálicos, rojos metálicos, morados metálicos. Yo estaba volado. Mi sensación era increíblemente hermosa, porque decía, es que claro, todo es esencia y todos somos esencia, y ellos son esencia, y todo es ilusión. Y mira que yo en mi vida me ha gustado experimentar cosas, entonces pues me he metido desde plantas medicinales tranquilas hasta cosas fuertes como ketamina. Aquí tenemos un veterinario, sabe lo que es la ketamina. ¿Qué es? Depende del animal, es un anestesiante para animales. Entonces hay ketamina para gatito, ratoncito, viborita, caballo. La que yo me metí era la de elefante. Unos viajes impresionantes. Bueno, esta meditación, con tan solo mi respiración, era millonésima vez más impresionante y más vívida que cualquier viaje que me haya metido. Pues bueno, así eran esas meditaciones. A partir de esa vinieron 23 meditaciones que fueron súper intensas, súper vividas, y esta que te estoy contando fue lamentos. Todas las demás fueron una cosa impresionante. Yo estaba volado, yo sentía que estaba empezando a ver cosas, esa realidad no tangible, estaba aceptando que sí, que todo era ilusión. Empezaron a pasar cosas en mi vida impresionantes, mis terapias se volvieron también una cosa impresionante. Aquí no les dejará mentir Shalom, que ha tomado la terapia, incluso le han pasado cosas tomando la terapia, ¿no? Y bueno, segundo antecedente,
dentro de esa apertura que estaba viviendo, me pasa la cosa más horrible que me ha pasado. Si quieren las preguntas, les cuento el chisme completo, ¿vale? Pero eso que pasó con mi padrastro, que se llama Jorge, me hizo llenarme de miedo, de oscuridad, de odio, de rencor. Era porque mi círculo familiar se había ido a la mierda. Lo más sagrado para mí, mi refugio más sagrado, él lo había destrozado. Y a mí con él, y a mi madre con él. Y era un momento súper oscuro porque él era mi imagen paterna y eso se había destruido. Ya no tenían qué creer. Yo sentía que me moría. Un estrés todos los días. No sé si ubican a Quentin Tarantino. Es un director súper violento. La escena que yo tenía en mi mente de lo que le iba a hacer a Jorge superaba por mucho las películas de Quentin Tarantino. Lo iban a violar, lo iban a torturar, lo iban a mutilar, le iban a tatuar aquí soy un hijo de puta. O sea, era la escena más horrible que había en mi cabeza. Y lo peor es que no me la podía quitar de encima. Todos los días amanecía y ahí estaba esa escena. Lo vas a matar, lo vas a hacer. No, que no se muera, que lo torturen y que le hagan y que... Todo el maldito día. Todo el maldito día. Yo sentía que me iba a morir. Y todas las personas que sabían me decían, ya cálmate. Y yo no podía. De la noche a la mañana, ahí. Esa vocecita, mi niño dolido, mi ego dolido, mi historia dolida, ahí, duro y tal. Yo decía, necesito hacer algo. Le digo a Brandon, me está pasando esto, estoy pasando el peor momento de mi vida. Ya, no te preocupes, en la siguiente meditación lo arreglamos. Qué bien, yo creía perfectamente en él, ¿no? Y entonces hacemos una meditación que se llama Ve al lado oscuro de tu corazón. Te visualizas entrando por tu glándula pineal, bajas por tu columna vertebral, giras, te colocas de la parte trasera de tu corazón, visualizas una puerta y entras a la parte oscura. O sea, no hay una gota de luz ahí. Y lo que encontré ahí, amigos, era más horrible que la escena que quería hacerle a Jorge. Porque era ahí todo mi dolor, todas mis historias. Mi madre que me había pegado a los 6 años enfrente de mis amigos, mi hermano que siempre ha habido su ojete conmigo, las personas que mataron a mi padre cuando yo tenía 10 años, las veces que me rompieron el corazón, las veces que yo lo rompí, todo el daño que yo había hecho, todo el daño que yo había hecho y la falta de perdón por todo ese daño. Era el lugar más horrible al que había accesado en esas meditaciones. Termina la meditación, yo me quedé impresionado con lo que ve ahí. Dije, bueno, ya, terminó. Siguiente meditación, ahora vamos al lado luminoso del corazón. Yo no pude, me volví a ir al lado oscuro de mi corazón y no pude salir de ahí. 1, 2, 3 meditaciones y ellos se iban a lugares maravillosos y yo iba ahí, ¿no? Hasta que le dije, Brandon, yo le digo, hermano, respiración, digo, hermanito, respiración, ya no voy a venir. O sea, está horrible, no me puedo salir de ahí, ya no sé qué hacer, ya me llena de miedo. Hacía mis meditaciones en casa y me iba al mismo lugar. O sea, ya me da miedo cerrar los ojos, porque los cierro y ¡pum! Ahí, ¿no? Y me dijo, pues más te vale que no dejes de venir, porque si no observas lo que tienes que observar, te vas a quedar ahí toda tu vida. Dije, bueno, dale. Algunas meditaciones más y de pronto me empecé a sentir cómodo en ese lugar, porque me di cuenta que lo que estaba ahí era mi historia, era lo que yo había decidido guardar ahí, eran los dolores que yo decidí que iba a formar ahí. Había pasado otras cosas horribles que casualmente no estaban ahí, o al menos no las he visto aún. Y en una de esas meditaciones, o en una de esas, yo me visualizaba así. Normalmente meditamos en esta manera, pero yo me visualizaba ahí así. Logro encender una pequeñita luz, de esas chiquititas, como de las velas, esas chiquitas que no alumbran ni madres, así, ¿no? Una pequeña lucecita ahí. Y eso me dio un montón de calma. Y ahí entendí algo muy bonito, que la luz solo me sirve en la oscuridad, que de nada me sirve llevar luz a donde ya hay luz. O sea, yo imaginaba antes, cuando sientas así plenitud, pues es como un lugar lleno de luz y lleno de... Ahí me sentía como el universo. El universo es oscuro, ¿no? Porque no hay nada y se empieza a formar. Y ahí viene la luz, ¿no? Entonces decía, claro, esto me hace más sentido que un lugar lleno de luz. Claro, soy como el universo, todo oscuro y yo prendo mi luz, ¿no? Como fotógrafo que soy,
puedo tomar una fotografía, un retrato a la luz del día y no necesito una luz. Claro que la puedo poner un flash. Ese flash me va a ayudar a darle volumen, a poner un brillo en el ojito, un brillo en el pelo, pero ahí comprendí que la luz, donde hay luz, solo era vanidad, solo era algo estético, que la luz realmente me iba a servir solo en la oscuridad. Entonces ya quería ir ahí con mi lucecita prendida, aprendí a darle como un poquito más de luz y empecé a ver los contrastes. Cuando tú tomas una foto de noche con un flash, con lo que trabajas básicamente es con el contraste. Tiras la luz, aquí hay luz y aquí hay oscuridad. Entonces mueves tu luz de manera que quieres manejar ese contraste. Y esa idea llegó a mí y dije, claro, empieza a ver tus contrastes. ¿Por qué tu madre te pegaba? ¿Por qué tu madre te pegó esa vez en frente de tus amigos? Porque ella la educaron a chingadazos. No solo la educaron a chingadazos, la amaron a chingadazos. Y a mi abuela también, ¿no? ¿Y por qué mi hermano era un ojete conmigo? Porque como era un burrote en la escuela, todos los días le pegaban. Y a mí no. A mí me llegaron a pegar 4 veces, 5 veces tal vez. Y a él todos los días. Pues claro que iba a ser un ojete conmigo. Él sentía que yo era el consentido de la casa y él era el malo de la historia. Y así fui tratando de ver todos los contrastes de todas esas historias, de todas esas bolitas. Y ahí empecé a tener un poco de paz y de calma. Pero aún así venía esa vocecita diciéndome esa peor escena, esa horrible escena de lo que le iba a hacer a Jorge. Eso no paró. Yo decía, tienes que parar, Ulises, te vas a morir del cortisol que estás generando todo el día, todos los días, ¿no? Dije, ¿cómo hice esto? ¿Cómo llegué aquí? ¿Cómo construí este lugar oscuro? A base de repetirme una y otra vez esas historias, de darle ese poder en mi mente a esas historias. Y dije, ¿y si hago algo al revés? ¿Por qué no? Entonces me hice una lista de 20 recuerdos preciosos y me prometí que iba a ser constante, todo el día, todo el tiempo, estar atento de mis pensamientos y darle esos recuerdos, ¿no? Y uno de los que más me funcionaba era, yo a mis 17 años me escapo con Mónica, mi primer amor, que fue la que también me rompió primero mi corazón. Entonces nos escapamos una noche, nos vamos a la playa, nos vestimos de blanco, hacemos nuestra ceremonia de casarnos, nos prometemos amor eterno. Y en ese beso apasionado llega el mar cálido, nos toca y bueno, mi papá murió cuando tenía 10 años, pero era un tipo increíble, genial, era un ser increíble. Y yo siempre hablaba de él. Entonces, Mónica conocía perfectamente a mi papá a través de mis historias. De hecho me decía, yo estoy enamorado de tu papá y si él llegara, yo te abandono, yo me voy con tu papá. Entonces cuando llega ese mar suavecito y cálido, yo sentí o pensé, está aquí la presencia de mi papá. Y lo más increíble es que Mónica lo dijo. Dijo, está aquí tu papá. Ahora que recuerdo ese recuerdo, me valía un montón para dejar durante unos minutos que mi mente se ocupara en algo lindo en lugar de en esa imagen torturosa. Y así, cuando me acababa ese, trataba del segundo, el tercero y así. Pero estaba viviendo en el pasado. Dije, bueno, si estás viviendo en el pasado, ¿cómo es eso de vivir en el presente? ¿Cómo se hace eso, no? Ah, pues tienes que estar atento a las cosas que pasan. Ah, sí, mira, ahí va una señora, ahí está el cielo, ahí está el árbol. 5 o 10 segundos y otra vez. Bueno, ponte atento a tus sensaciones, el calor, la temperatura, la humedad. Incluso era capaz de sentir la cortadita que tenía aquí que me estaba doliendo, el dolorcito de la espalda. Ah, sí, no me duraba. Bueno, la tensión que tiene tu cuerpo, clávate en eso, no dejes que se tense, clávate ahí, trata de relajarte. Y más o menos funcionaba. Me duraba un poquito más. Y allí encontré algo muy valioso porque me di cuenta que a pesar de que podía relajar la tensión, había una tensión que estaba tan naturalizada en mi cuerpo que ni siquiera relajándome se iba. Muchas partes del cuerpo identifiqué, pero sobre todo aquí. No por nada, miren, tengo este surcote de aquí. Entonces, ahí vino algo muy importante, o uno de los conceptos que me ayudó mucho, decir, a ver, ¿cómo le hago? O sea, ¿cómo le hago? Esto me funciona, o sea, aquí sí, relaja, aquí, sí, me hace sentir bien. Pero volvían, ¿no? Hasta que me llegó alguien y me dijo, Uli, no necesitas estar alerta. Y voilà, fue la frase perfecta.
claro, no necesitas estar alerta. Si dejas de estar alerta, puedes ver a la señora que pasa, el árbol, puedes trabajar, puedes estar relajado, porque no estás alerta, entonces te relajas. Y eso me empezó a dar alivio. Y eso era el concepto perfecto y único que me ayudaba a estar en el presente. Shh, estés alerta. Y venía el ego dolido otra vez con la escena. Shh. No estés alerta. Deja de estar alerta. Y entonces ahí empecé a sentir un poquito de calma. Pero aún así, todavía llegaba, todavía no me sentía bien, sentía que estaba haciendo algo importante. Eso de estar en el presente hoy me hacía sentir tan bien, pero faltaba algo. Y entonces me acordé de la frase que le dio nombre a esta plática, que es: ama la vida que hay dentro de ti, pero no a ti dentro de la vida. Pero esa frase no llegó a mí así, de hecho no es así originalmente. Volvemos atrás. Ulises a los 17 años, su segundo semestre de teatro. Mi maestro Rafael me llama a trabajar profesionalmente. Yo volado, era un chamaco baboso en segundo semestre, el único de la escuela al que el maestro Rafael le había llamado a trabajar profesionalmente. Y estábamos él había hecho una adaptación del Quijote de la Mancha, y mi personaje era Don Galaor, que era el padrote de Dulcinea. Y esa escena terminaba yo jalando a Dulcinea, la besaba y obscuro, ¿vale? Entonces yo bien chingón, empiezo mi escena, doy todo de mí, y cuando termina la escena y jalo a Vanessa, que era mi compañera de escena, se acerca a mi oído después del obscuro y me dice: te brincaste 3 escenas, pendejo. No. O sea, la obra ya no se iba a entender, la había echado a perder. Fue en el Teatro Helénico, que es un teatro pues más o menos así, ¿no? Hay salida de este lado, pero como pusimos decorado ahí, no había salida. Solo había una salida por este lado, y normalmente Rafael siempre estaba viendo ahí la obra. Yo sabía que iba a estar ahí. Cuando volteo, lo veo con sus ojos verdes hermosos que tiene, y así, con las manos apretadas. Puta, me va a correr, me va. Cuando me tuvo lo suficientemente cerca, me metió un cachetadón. ¡Pah! Ama el teatro que hay dentro de ti y no a ti dentro del teatro, pendejo. Ya te lo había dicho un montón de veces. Y sí, me lo había dicho un montón de veces, pero yo no le había puesto atención hasta ese momento. Y fue tan contundente para mí esa frase, ese momento y esa cachetada, que definí ahí qué quería hacer con mi carrera. Yo tenía ahí 2 opciones: seguir en la escuela en la que estaba o irme a Televisa. Tenía 2 propuestas, ¿no? Normalmente en Televisa en ese entonces, si tú ibas a un casting, entrabas por casting, te iban a dar el del sirviente, el del señor de la tiendita, el de un extra X. La propuesta que tenía era para un papel secundario, pero el precio era muy caro, porque era prestar el cuerpo, básicamente. Y una de esas propuestas era una señora que pues yo decía, bueno, ya con unos alcoholes. Me van a dar un buen personaje. Pero no, algo me decía que no. Y afortunadamente llegó ese momento en mi vida que dije: no, Ulises, o sea, ni de pedo quieres irte a Televisa a hacer una estrellita marinera, como dice Silvio Rodríguez en su canción de La Masa, una lucecita, una estrellita montada para lucecitas para escena, ¿no? O sea, véanme, yo soy, aquí yo soy el artista, vengan a verme, ¿no? Y Rafael, mi director, lo que él hacía o te decía: tienes que ser un pañuelo del teatro. Tú no estás ahí para que te vean, tú estás ahí para darte, para abrirte, para desarmarte, para que te hagan pedazos. Yo quería hacer ese teatro, yo quería ser ese tipo de artista. Y decidí ahí que no me iba a ir a Televisa y que iba a seguir por ese camino. Volviendo a mi presente, me empiezo a acordar mucho de ese momento, de esa frase. Digo: Ulises, ¿y si le cambias 2 palabritas y en lugar de teatro le pones vida? Ama la vida que hay en ti y no a ti dentro de la vida. Dije: sí. Y aparte, como ya estaba acostumbrado a traer a mi mente en chinga de para, no, relájate, no sé qué, y ahí, ¿no?
no fue fácil como Ulises, ama la vida que hay entre ti, no entiendes la vida, ama Ulises. Y además le agregué es mi nombre, ¿no? En vez de a ti dentro de la vida, a Ulises dentro de la vida. Y cuando eso lo pude realmente unificar en mi vida, Ulises se convirtió en el avatar. Lo importante era la vida. Hay una credencial que dice que me llamo Ulises, tengo papá, hay un acta de nacimiento, hay papeles que dicen que estudié algo, pero lo más valioso era la vida que había en Ulises. Y Ulises no era más que el avatar, así como el pañuelo del teatro, ¿no? Ulises era el pañuelo. Y ahí todo se unificó. Y ahí logré esto que dice Salvador, sentirte inseparable, ¿es la palabra? Y yo decía, me empiezo a sentir inconmensurablemente inseparable, porque me di cuenta que la vida de la que yo estaba intentando amar, o que hoy amo profundamente, es la misma vida que hay en cada uno de ustedes. Y no hay diferencia, es exactamente la misma. Y la misma que hay en el árbol, y la misma que hay en el atardecer, en el viento, en el polvo cósmico. Es la misma, es exactamente la misma. Y eso, o esos tres conceptos, ¿no?, que los anoté ahí: ama la vida que hay en ti y no a Ulises dentro de la vida. La luz solo me sirve en la oscuridad. Cualquier cosa que pasara horrible, ya sé que tengo un lugar ahí atrás de mi corazón donde la puedo echar. Y el día que quiera, voy, me meto ahí, prendo mi luz y veo el contraste de eso. Entonces, unificar esos tres conceptos, insistirle a mi mente durante esos tres conceptos, me llevó a sentir algo que siempre he dicho: yo el día que me muera, quiero vivir mi muerte. Sean 3 días en cama o lo que sea, o 5 segundos, no quiero que sea instantánea, ni quiero estar inconsciente, quiero vivirla, porque es lo último que voy a vivir, es lo último que voy a sentir. Y la segunda cosa era que cuando eso pasara, poderme decir: Ulises, pudiste hacer la mejor versión de ti que pudiste. Yo no sé si lo de hoy y lo que siento es la mejor versión de mí. Tampoco quiero decir que no llegan esa escena de vez en cuando, que no llegan los viejos hábitos que generé de 50 años. Pero hoy ya sé que tengo dos opciones: o sigo en el viejo hábito, o le chingo, ¿no?, acá en mi cabecita, y me regalo estar en mi momento presente, sin estar tenso, amando la vida que hay en mí. Muchas gracias. Bueno, por último, les quiero, a mí me hubiera encantado, como Salvador, que trajo su guitarra y les tocó una canción. La verdad es que yo no tengo esa capacidad, aunque sí toco la guitarra, no tengo la capacidad para hacer una canción y venir y tocárselas, pero le pedí a una amiga que sabe hacer música que la hiciera. Entonces, esta canción se la hice a mi maestro Brandon y se las quiero compartir. A mi amiga es una IA, ¿eh? Ya le iba a preguntar que si le sonó el inicio de ella. Qué talentosa. Y voy haciendo todo por amor. Me recordaste en qué rincón me olvidé. Una esencia y redescubro que la menta no es tan mala, que solo es una esencia. Y que esencia todo es ilusión que se sienta a cómo se siente consciente. Aprende a amar tu amor, abre la puerta, entra y oscuridad todo detrás del corazón. Tú me enseñaste a
oscuridad. Todo es ilusión, hermano, respiración. Soy y no soy, caminando hacia quien soy. Das y lo entregas todo, dudas y resuelves más. Resuelves y volvemos a empezar. Qué chulada es existir, porque así sí es existir. Respirando, respirando, sube corazón, sube chakra, intención. Respirando 9-1, deja ir exaltación, hermano de respiración. Me dejaste en la puerta de mi corazón, sin esbozo en punto frágil, fractal y a volar, volar para adentro, a lo oscurito de mi yo, a lo luminoso de ti, que tú eres yo, que yo soy tú, que todo es ilusión, es ilusión. Respirando, respirando, sube corazón, sube chakra, intención, respirando 9-1, deja ir exaltación, hermano, respiración, hermano del corazón. Traigo una experiencia en ese sentido de ama la vida que hay dentro de ti y que esa vida es la misma que hay en cada uno de nosotros. Necesito un voluntario, voluntaria. Me toca. Bueno. Tenemos que usar estos dos artefactos. El que tiene la bolita es el que vive primero la experiencia, ¿vale? Y el que no tiene la bolita le ayuda al que vive la experiencia con esta lamparita, ¿ok? Tú le pides a la persona que mueva la luz a donde tú necesites. Ahí no los veo, ¿ok? Vale. La idea es, ahorita sacar. Con la bolita te acerques al ojo de la persona. Entonces, te vas a acercar de tal manera que puedas enfocar perfectamente la pupila. No te claves en la piel, se ve increíblemente maravilloso. No te claves en las cejas, clávate en la pupila. Trata de pasar pronto el momento wow de ¡ay, no manches, se ve increíble! Lo vas a sentir, deja que pase. Quédate en silencio. Primero pídele a la persona, ¿me dejas observarme a través de ti? E intenta, en este caso, por ejemplo, con ella, que es mujer, tocar su pulso. Busca su pulso, ¿no? Aquí abajito puedes sentir perfectamente su pulso. Quizá alguien con quien tienes confianza es mucho más lindo sentirlo acá, en el corazón, ¿vale? Pero toca su pulso, observa, quédate en silencio en lo más absoluto. Piensa en esta parte donde la vida que tú eres es esa misma persona. Su pupila te vas a ver a ti, pero también la vas a ver a ella. Esa es la ventana del alma, dicen algunas personas. Trata de que no tardarte mucho. La voy a dejar aquí mientras hacemos el descanso. Quien lo quiera hacer, lo puede hacer. Quien no lo quiera hacer, no lo haga. Quizás, no sé si me dejas dejarte la bolita unas sesiones para que quien la quiera hacer después y no de tiempo, la pueda hacer con tiempo. También, tú elige a quién quieres observar o a través de quién te quieres observar. Y no te sientas mal
si la persona decide, ah, vale, gracias, pero yo quiero verme a través de otra persona. O sea, no necesariamente quien te elija, pues entonces ahora me toca a mí, ¿no? Tú elige a través de quién te quieres ver, de quién te da confianza. Lo único que les pido es que la hagamos acá, que como esta cosa pesa, vivimos en Cancún y se nos sudan los dedos, corremos el riesgo de que se nos resbale, ¿no? Entonces, háganla aquí para que si se nos cae, no le pase nada. Y pídele a la persona según lo que necesites, ¿vale? ¿Dónde quieres que esté la luz? Que esté abajo, que esté al lado, que esté arriba, ¿vale? Bueno, pues aquí está, para quien lo quiera ¿Y quieres hacer una práctica con Pau experimentar. para- Ejemplo, demostración, por favor. Para los que no somos muy truchos? Duchos. Pablo Vera, ¿me permites observarme a través de Aquí les dejo la poquita. Enfoca, si te mueves, se mueve, o sea, el enfoque es así muy preciso. Entonces, trata de enfocar en el mejor punto que quieras, mueve después la luz y ahí quédate calladito y ve lo que